Hablábamos ayer de categorías antropológicas y las diferenciábamos o introducíamos en ellas una categoría antropológica que se llama preferencias sexuales en la Constitución Política Mexicana, y analizamos también otra preferencia sexual que es el género, entre otras 12 más categorías antropológicas, y mencionamos algunas más hasta llegar a 53, 54. Si vamos estudiando todos los tratados internacionales de derechos humanos, si vamos estudiando las legislaciones relacionadas con un principio muy importante, que es el principio de no discriminación. Tú y yo podríamos no estar de acuerdo con muchas decisiones de las personas, pero la Constitución Política nos dice, por favor, no discriminen. Es muy posible que ciertas decisiones de las personas, aún todavía dentro de casa, no nos gusten, nos incomoden, nos enojen, nos pongan en conflicto con papá, mamá, con nuestros hermanos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, con nuestros compañeros, en las relaciones laborales, en el trabajo. Y lo que nos dice la Constitución Política es no discrimine. Y no discriminamos no porque seamos iguales, sino por el contrario, porque somos distintos. Y porque somos distintos, no podemos discriminar. Y únicamente tú y yo tenemos que hacernos una pregunta: ¿y por qué no discrimino si somos distintos? Porque somos humanos. Primero, no discrimines porque somos humanos. Segundo, no discrimines porque tenemos la misma dignidad humana. No discrimines porque somos iguales ante la ley y ante los derechos humanos. No discrimines porque tenemos un precioso derecho a la libertad. Y tenemos que respetar que las personas se acojan a ese derecho humano a la libertad. Por eso les prometí la vez pasada una definición de la libertad, porque si la libertad es derecho humano, y si el derecho humano es un derecho de libertad, entonces nos podría servir mucho una definición, lógicamente, perdón que comparta acá con ustedes, de derechos humanos. Si el amor es verdadero, nace el derecho. Y esta realidad nos permite llevar a una definición de derechos humanos. Qué importante es entender, ¿no? Cuando nos dice alguien, quien sea, es que usted tiene derecho humano, y nosotros tenemos que plantearnos, bueno, yo no tengo derecho a robar, no puedo meterme a un banco con otras personas, asaltar a los, no puedo, y entonces muy posiblemente en nuestra vida personal vamos encontrando el no puedo, no se puede, es prohibido, es delito, el Estado prohíbe, los papás prohíben, la escuela prohíbe, la universidad prohíbe, y nos podríamos enojar que nos prohíban, porque consideramos en muchos casos que nos están cercenando la libertad. Por eso es muy importante esta definición de derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de libertades. Son el conjunto de libertades. ¿Cuáles serían las características de estas libertades? Que están sustentadas en la dignidad de la persona humana, conforme a su naturaleza racional. ¿Ve qué importante? Porque entonces es una libertad fundamentada en, lógicamente, un fundamento en la persona. Y en esa persona humana, para diferenciar a esta persona humana de cualquier otra persona, una empresa, una persona jurídica, un animal, conforme a su naturaleza racional. Lo que nos hace distintos a nuestras mascotas,
a nuestros animales es la naturaleza racional. Y entonces, en razón de esa dignidad, en razón de esa libertad, en razón de esa naturaleza racional, estos derechos son inherentes. No vamos a por ellos. No nos los tienen que dar. Son propios de nuestra persona. Son inherentes y podemos hacer uso de ellos sin pedir permiso. Inherentes, por tanto, a todos los seres humanos, sin discriminación, porque permiten su desarrollo integral en su individualidad y en su sociabilidad en sociedad. Vean que volvemos de nuevo a lo mismo, pero cuando nosotros seamos niñas, niños, adolescentes, jóvenes o adultos, nos planteamos ante un problema de decisión de cualquier tipo, ya sea respecto a nosotros mismos o ya sea respecto a las personas con las que convivimos, en el barrio en el que convivimos, en la colonia, en el estado, en la ciudad, en el propio país. Esta definición de los derechos humanos nos puede llevar a tener una idea de cuándo juzgamos bien o juzgamos mal, cuándo se está violando un derecho humano y cuándo no, cuándo el derecho humano se viola como libertad o cuándo la libertad se viola violando un derecho humano, cuándo podemos decir que se viola un derecho humano porque es una persona racional, porque es un ser humano, y cuándo podemos decir que no se viola un derecho humano porque no es un ser humano. Pensemos un poco hoy en cuando se habla de derechos humanos de la empresa, cuando se habla de derechos humanos de las sociedades jurídicas o cuando se habla de los derechos humanos de los animales. Aquí entramos, la definición nos permite concretar o concluir, ¿no? Si existen derechos humanos de la empresa, si existen derechos humanos de las personas jurídicas, si existen derechos humanos de los animales. Y esta respuesta que nos da una definición nos permite, lógicamente, y eso me parece que podría ser el tema más importante desde el punto de vista del derecho y del proceso, que nos planteemos y qué importancia pueden tener estos derechos humanos. ¿Por qué es importante una definición de derechos humanos? Primero, porque exige una educación en libertad. Qué importante es que tú y yo no solamente aprendamos a saber que somos libres, pero que además no tengamos miedo de ser libres. Más aún, no tengamos miedo de hacer ejercicio de nuestra libertad. Como abogado, como juez, mi conflicto más fuerte con las personas es tenerle miedo al ejercicio de la libertad para opinar, para decir, para andar, para tomar decisiones. Esa definición exige una formación de la libertad en libertad. Cuando en libertad soy libre, ¿dónde puedo ser libre? Y objetivamente hay sitios en los cuales no puedo ser libre, no porque se me cercene la libertad, sino porque hay derechos de otros. Requiere esa definición el desarrollo de valores y virtudes. ¿Por qué? Porque el mejor ejercicio de la libertad llama al valor, llama a la virtud. Pensemos nosotros la libertad de un trabajo para el que no hemos estudiado una carrera profesional. Hemos perdido ese derecho y hemos perdido esa libertad porque no estamos capacitados. Porque el Estado nos dice que hay ciertos empleos, ciertos trabajos que se requieren ciertas habilidades, valores, virtudes, valores que prevalezcan ante los vicios. ¿Cuántas personas son rechazadas de un trabajo por problemas de drogadicción, por problemas de alcoholismo, por problemas de ausencia, porque no llegan, porque pasa un fin de semana o dos y no han llegado a su lugar de trabajo? Virtudes que nos encaminan a lo bueno y a lo duradero. Virtudes que renuncian a la maldad y a la malicia.
en condiciones que impiden la falsedad y el engaño. Que respetan la naturaleza individual del ser humano. Que respetan la naturaleza social del mismo ser humano. Que promueven el recto desarrollo de la persona, desde el libre desarrollo de su personalidad, desde el normal desarrollo de su sexualidad, sexualidad que se expresa desde el amor, sexualidad que protege y consolida la afectividad del corazón. Si queremos concretar o concluir, si el derecho humano me quita la libertad, no es derecho. Si la libertad me quita el derecho humano, no es libertad. Y estas muletillas nos pueden servir para no equivocarnos a lo largo de la toma de decisiones, que es lo propio de la vida humana. La toma de decisiones sin perder los derechos. La toma de decisiones sin perder las libertades. Muchas gracias.